Nau narrar. Trilla. Música melancólica y suave, que evoca nostalgia y una ligera tensión inicial, pero con un subtono de fuerza oculta. La mesa estaba puesta con el mejor mantel de lino, el que guardaba para ocasiones especiales, para esas pocas fechas en que la familia realmente se unía. Mis hijos y nietos se habían reunido, no para celebrar un cumpleaños o un aniversario de bodas, sino para un encuentro familiar urgente, como lo había etiquetado mi hija mayor, Elena, en el grupo de WhatsApp, un grupo del que, por cierto, me habían excluido accidentalmente hace ya 6 meses, justo después de mi última caída en el baño, que según ellos me había dejado incapacitada para gestionar ciertas cosas. Now narrar. SFX. Ruido suave y espaciado de cubiertos que tocan la cerámica. El sonido de copas que se apoyan con cautela, no con alegría. Un silencio tenso y pesado, que lo envuelve todo como una capa de polvo sobre los muebles viejos. Sentada en mi cabecera, la misma silla de roble macizo donde mi difunto esposo, Miguel, se había sentado durante 50 años de nuestro matrimonio, sentí un frío que no venía de la ventana abierta, a pesar de que la tarde de otoño ya se asomaba con su brisa gélida. Venía de las miradas que evitaban la mía, de los susurros apagados, que cesaron abruptamente en cuanto puse un pie en el comedor. Eran mis hijos, mis 3 tesoros que ahora se veían tan distantes y extraños. Elena, la pragmática y siempre al mando, con su semblante serio. Ricardo, el silencioso, que solía ser mi confidente, y ahora apenas alzaba la vista del plato. Y Ana, la más joven, a quien siempre creí la más sensible y dulce, pero que ahora miraba el mantel con una concentración inusual, como si estuviera contando los hilos de algodón en lugar de mirarme a mí. Now narrar. Cena. Enfoque en el rostro de la anciana, donde la nostalgia se mezcla con una incipiente preocupación. Luego, un barrido lento por las caras de los hijos, mostrando su incomodidad y evasión. Un plano detalle de las manos temblorosas de la anciana sobre la mesa, entrelazadas con fuerza. «Mamá, sabemos que es difícil», comenzó Elena, interrumpiendo un silencio que se había vuelto casi insoportable, denso como la niebla. Su voz era dulce, demasiado dulce, con ese tono que usaba cuando quería suavizar un golpe, cuando quería sonar adulta y responsable, pero que a mí me sonaba a la melodía de un requiem por mi propia autonomía. Ricardo asintió gravemente, su rostro un bloque de mármol cincelado por la indiferencia. Ana, como siempre, no dijo nada, simplemente jugueteaba con el borde de su servilleta con una agitación nerviosa. Mis nietos, por suerte, estaban en el jardín trasero, ajenos a la atmósfera densa y cargada que se había apoderado de cada rincón de esta casa, mi casa. ¿Difícil? ¿Qué es difícil, hija? ¿Acaso no podemos hablar tranquilamente, como siempre hemos hecho los domingos? Pregunté, intentando inyectar una dosis de normalidad a la situación, de negar el abismo que sentía abrirse bajo mis pies. Mi voz, para mi desgracia, salió un poco más temblorosa de lo que deseaba. La edad tiene eso. Te quita la firmeza hasta de las cuerdas vocales. Te roba el control justo cuando más lo necesitas. Elena me dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era una sonrisa superficial, de esas que se ponen para una foto, para aparentar. Mamá, ¿sabes que ya no estás en edad de tomar ciertas decisiones por ti misma? La casa es enorme, tienes 2 pisos, un jardín que requiere mucho mantenimiento y tú... Bueno, tú ya no eres la misma de antes, y eso es natural. Now narrar. Trilla. Tensión creciente, casi imperceptible. Un zumbido de fondo que sugiere algo ominoso y amenazante. Esa frase. Ya no eres la misma. Era la daga favorita de Elena, siempre afilada y lista para ser desenvainada. La usaba para todo,
para decidir que ya no podía conducir mi coche, el que Miguel me regaló en nuestras bodas de oro, para sugerir que no debía salir sola por la noche, por mi seguridad, para convencerme de que el supermercado de la esquina era demasiado lejos para mis piernas delicadas. Pero esta vez sentí, la herida sería mucho más profunda. No era una sugerencia, era una imposición, un veredicto. Now narrar. Cena. Primer plano de las manos de la anciana, que se entrelazan y aprietan bajo la mesa. Un gesto casi imperceptible de contención y dolor. Sus nudillos blancos. Hemos estado pensando, mamá, continuó Elena, y noté cómo usaba el hemos, como si fuera una decisión colegiada, un veredicto inquebrantable de un tribunal familiar. Ricardo y yo hemos estado consultando con Ana, y creemos que lo mejor para ti es reducirte un poco, por tu propio bien, por tu salud y tu seguridad. Es lo más responsable. Reducirme. La palabra flotó en el aire, fría y cortante, como una bofetada helada. ¿Reducirme? ¿Qué significaba eso? Mi espacio vital, mi autonomía, mi propia existencia. Pretendían encogerme hasta que encajara en sus planes. ¿Hasta que fuera manejable? Now narrar. SFX. Un leve crujido de la silla de la anciana. El único sonido que revela su extrema incomodidad y el esfuerzo por contenerse, por no gritar. ¿Reducirme? ¿Qué quieres decir exactamente, Elena? Pregunté, mi voz ahora un poco más firme, con un eco de incredulidad y un principio de desafío que me sorprendió a mí misma. Mi corazón latía con fuerza, un tambor de guerra en mi pecho, anticipando lo peor. Ricardo, el que rara vez hablaba más allá de monosílabos, carraspeó, como si quisiera aclarar su garganta de la culpa o la incomodidad. Mamá, la casa es demasiado grande para ti sola. Los gastos de mantenimiento son excesivos. El jardín se te ha ido de las manos. Sabemos que ya no puedes con él. Y tú necesitas cuidados, supervisión constante. Hemos encontrado un lugar, el asilo. La palabra no fue pronunciada, pero resonó en mi mente con la fuerza de una sentencia definitiva, un eco de mis mayores temores. Mis ojos se dirigieron instintivamente a Ana, buscando un atisbo de compasión, un gesto de negación, cualquier cosa que desmintiera lo que estaba escuchando. Pero Ana seguía mirando su servilleta, sus mejillas enrojecidas, incapaz de sostener mi mirada. Me recordaba a cuando era niña y había hecho una travesura. Solo que esta travesura era con mi vida. Now narrar. Cena. La cámara se acerca al rostro de Ana, mostrando su profunda incomodidad, su boca apretada y la evasión de su mirada, un claro signo de conflicto interno y cibergüenza. Elena, percibiendo el silencio como un momento para rematar, no dejó que se prolongara. Tomó el control de nuevo, con un aire de benevolencia forzada. Es una residencia preciosa, mamá, con todas las comodidades, enfermeras 24 horas, actividades grupales, gente de tu edad con quien compartir. Ya verás qué bien te lo pasarás. Y tu habitación es muy luminosa, con vistas al jardín. No es un asilo, es un centro de vida asistida. Mi habitación, no mi casa, no mi hogar, este refugio de piedra y madera, donde cada grieta en la pared, cada arañazo en el suelo de madera noble, contaba una historia de mi vida, donde Miguel y yo habíamos reído hasta llorar, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos envejecido juntos. La casa que yo misma había decorado con mis manos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, con cada mueble elegido con cariño. La había convertido en el corazón de nuestra familia. Y ahora, ¿una habitación luminosa? Pero, ¿y mi casa? Pregunté, con un hilo de voz que apenas se sostenía, aferrándome a la única posesión que aún sentía mía, la única que aún parecía respetarme. Ricardo, esta vez, respondió con una frialdad calculada,
como si recitara una tabla de multiplicar. La casa, mamá, la venderemos. No tiene sentido mantener una propiedad tan grande y costosa para una sola persona. El dinero de la venta servirá para cubrir los gastos de la residencia, que son elevados, ya lo sabes. Y si sobra algo, lo administramos nosotros, para tus necesidades personales y cualquier imprevisto. ¿Sabes? Los precios de las propiedades han subido mucho últimamente. Es el mejor momento para vender y asegurar tu futuro. Te lo mereces. Vender la casa. Mi casa. Habían decidido por mí, sin una consulta previa, sin un atisbo de respeto por mis sentimientos o mis deseos. Solo un anuncio, una decisión tomada a puerta cerrada, presentada ahora como un hecho consumado, como si yo fuera un mueble viejo que necesitaba ser reubicado, o una pieza de ajedrez en su tablero sin mi consentimiento. Nau narrar. Trilla. La música se vuelve más dramática y melancólica, un crescendo de dolor silencioso que se transforma en una chispa de desafío, un fuego lento que empieza a arder. Las palabras de mi esposo, Miguel, resonaron en mi cabeza como si las hubiera dicho ayer, no hace 10 años. Esta casa, Dolores, es nuestro nido, nuestro legado. Aquí construiremos nuestros sueños y nadie podrá quitártela. Y ahora, mis propios hijos, la sangre de mi sangre, estaban planeando desmantelarlo, pieza por pieza, sin siquiera preguntarme, sin una pizca de consideración. Mis ojos, llenos de lágrimas no derramadas que ardían en la garganta, se posaron en la mesita auxiliar, donde descansaba un álbum de fotos con la tapa de cuero gastado. Fotos de mis hijos de pequeños, sonriendo sin preocupaciones, de Miguel con su bigote alegre y sus brazos fuertes, de las navidades bulliciosas y los veranos en el jardín. Cada objeto en esta casa era un fragmento vivo de mi historia, y ellos querían borrarla, empaquetarla, venderla como si fuera mercancía. Nau narrar. Cena. Enfoque en el álbum de fotos, luego de vuelta a los ojos de la anciana, que ahora muestran una mezcla intensa de tristeza, herida profunda y una chispa inconfundible de determinación silenciosa, como una chispa en la oscuridad. Sentí cómo se me apretaba el estómago, una náusea amarga subiendo por mi garganta. Una rabia fría, contenida, empezó a crecer dentro de mí, no como un fuego descontrolado que lo consume todo, sino como un carbón ardiente que se prepara para la noche. No era la rabia volcánica y explosiva de mi juventud, sino la de una mujer mayor, que ha aprendido a ocultar sus batallas tras una fachada de calma y resignación, una rabia que quema lento, pero que deja cicatrices profundas e imborrables, una rabia que te enseña a esperar el momento perfecto. Y no se les ocurrió preguntarme ¿a mí? Logré decir, mi voz apenas un susurro, pero con un filo de acero que parecía cortar el aire denso. Elena suspiró con impaciencia, como si mi pregunta fuera una molestia innecesaria, un capricho de anciana. Mamá, ¿te conocemos? Sabemos lo sentimental que eres con estas cosas. Habrías puesto objeciones. Habrías alargado el proceso innecesariamente. Pero esto es por tu bien, créeme. Es lo práctico, lo sensato. No queremos que te arriesgues a otra caída viviendo sola en un lugar tan grande. Ya eres mayor. Práctico, sensato. Palabras vacías, huecas, que sonaban a justificación barata y a desprecio por mi voluntad, por mi capacidad de decisión. ¿Mi bien? Mi bien era mi hogar, mi jardín con sus rosales y sus hierbas aromáticas, mi libertad de decidir qué hacer con mis últimos años. Mi bien era no ser una carga para nadie, pero tampoco una prisionera de mis propios hijos, una marioneta sin voz. Ricardo, viendo mi silencio y mi aparente inacción, interpretó mi quietud como aceptación de su veredicto.
Ya hemos hablado con una agencia inmobiliaria de confianza. Vendrán la próxima semana a tasar la propiedad. Y en la residencia nos guardan una plaza. Todo está muy avanzado, mamá. Solo queda que firmes los papeles. Ya tenemos todo listo. Todo está muy avanzado. La vida que yo había construido, reducida a un trámite, a una firma. Now narrar. SFX. Un portazo lejano en alguna parte de la casa. O el sonido de un objeto que cae suavemente en otra habitación. Un leve sobresalto que corta la tensión momentáneamente. Casi una señal. Mis manos, que habían estado apretando mis rodillas bajo la mesa, con tanta fuerza que mis nudillos se habían vuelto blancos, se relajaron. Respiré hondo, tan hondo que sentí el aire frío raspando mis pulmones. Levanté la vista lentamente y miré a cada uno de mis hijos, uno por uno, deteniéndome en cada rostro que una vez había besado con tanto amor, al que había acunado en mis brazos. Sus rostros, para mí, se habían transformado. Ya no eran mis niños, eran extraños, personas que veían en mí una carga, un obstáculo, un bien inmueble a explotar, un número en una cuenta bancaria, una herencia anticipada. Una decisión silenciosa, pero inquebrantable, se gestó en lo más profundo de mi ser. Un plan. Mis labios se curvaron en una imperceptible sonrisa amarga, casi un tic nervioso que nadie notó. Ellos creían haber ganado, creían haber zanjado el asunto, creían que su victoria era total y sin resistencia. Pero no sabían que, mientras ellos planeaban mi futuro, yo, en silencio, ya había estado planeando el suyo, desde hace meses, con cada pequeña ofensa, con cada olvido. Now narrar. Cena. La anciana mira a sus hijos con una expresión que pasa de la tristeza a una tranquila, pero firme determinación. La cámara se detiene en sus ojos, mostrando la profundidad de su secreto. Un plano detalle de su mano que discretamente busca algo en el bolsillo de su bata. Quizás una llave, un pequeño papel o simplemente aprieta un rosario. Entiendo, dije finalmente, mi voz clara y sorprendentemente tranquila, casi serena. Elena incluso parpadeó, sorprendida por mi tono que esperaba más airado. Entiendo todo lo que han dicho. Me parece muy bien planeado y muy conveniente para todos. Elena y Ricardo intercambiaron una mirada de alivio, casi de triunfo, una palmada invisible de victoria. Ana, por primera vez en toda la conversación, levantó la cabeza y me miró a los ojos, con una expresión de culpa mezclada con alivio, como si me pidiera perdón con la mirada, pero al mismo tiempo agradeciendo que no hiciera una escena. Lo importante es que estés cómoda, mamá, y cuidada, y con nosotros cerca, por supuesto, visitándote siempre que podamos, dijo Elena, ahora con un tono más suave, casi conciliador, como si esperara mi bendición, mi absolución por su acto. Cerca. ¡Qué ironía! Si hubieran estado cerca de verdad, no habrían planeado esto a mis espaldas, sin una sola palabra de consulta, sin una sola pregunta. No habrían visto mi casa como una cuenta bancaria andante, ni a mí como una posesión a reubicar. Habrían escuchado mi voz, no ignorado mi existencia. Now narrar. Trilla. La música cambia sutilmente a un tono más misterioso y estratégico, con un toque de resolución y un punto de no retorno. Un ritmo lento, como el tic-tac de un reloj que avanza hacia el desenlace. Asentí lentamente, con la cabeza un poco inclinada, como si aceptara mi destino. Sí, hija, cómoda y cuidada, y con todo, muy bien en orden. Me levanté de la mesa, con una lentitud deliberada que me permitía ocultar la tormenta que se desataba dentro de mí. Me dirigí a la cocina, bajo sus miradas expectantes. Necesitaba un vaso de agua, pero más que eso, necesitaba un momento para mí, lejos de sus ojos calculadores y sus falsas sonrisas.
un momento para que la máscara de la pasividad se asentara firmemente en mi rostro. Mientras el agua fría recorría mi garganta, un pensamiento, claro y nítido como el cristal, se cristalizó en mi mente. Ellos pensaban que yo era una anciana frágil, fácil de manipular, sin voz ni voto. Pensaban que mi testamento era solo un papel que ellos heredarían sin objeciones, un mero trámite que ya daban por hecho. Pero lo que no sabían, lo que no podían siquiera sospechar, en su ceguera egoísta, era que mi testamento ya estaba listo. Había sido modificado hacía tiempo, mucho antes de esta patética reunión. Había sido reescrito con cada desaire, cada olvido, cada humillación que me habían infligido. Y la sorpresa que les esperaba no era precisamente lo que ellos tenían en mente. No, era mucho, mucho más contundente. Algo que cambiaría sus vidas tanto como ellos planeaban cambiar la mía. Nau narrar. Cena. La anciana toma un vaso de agua. Su reflejo se ve en la ventana empañada por el vapor de la cocina. Una pequeña sonrisa, llena de un secreto conocimiento y una inmensa determinación, se forma lentamente en sus labios. El gesto es sutil, casi imperceptible, pero cargado de un significado profundo y oscuro. La música se intensifica levemente en misterio, dejando una sensación de un plan maquiavélico en marcha, una justicia que se cocina a fuego lento. Hoy, en esta reunión familiar, ellos creyeron haber escrito el último capítulo de mi vida, pero en realidad acababan de firmar el suyo propio, y yo, Dolores, sería la encargada de entregar la pluma. Nau narrar. Trilla. La música se desvanece lentamente, dejando una sensación de anticipación y un escalofrío en la espalda, el preludio de lo que está por venir. Nau narrar. Trilla. Melancólica, lenta, con un toque de suspense subyacente. El silencio de mi casa nunca había pesado tanto como en los días que siguieron a aquella infame reunión. Cada crujido del suelo, cada sombra proyectada por la ventana, me recordaba que ya no era la dueña de mi propio destino. Mis hijos y nietos, tan seguros de sus decisiones, habían dejado tras de sí un vacío que no se llenaba con las sobras de cariño que a veces me lanzaban, como migajas a un pájaro viejo. Nau narrar. SFX. Silbido suave del viento, un reloj de péndulo lejano. Mamá, esto es por tu bien, había dicho Elena, mi hija mayor, mientras mis ojos se posaban en el sobre que contenía una evaluación de mi estado mental. Como si un número en un papel pudiera medir los recuerdos que aún atesoraba, la sabiduría que había acumulado en mis 78 años. Como si mi mente, algo lenta en responder a veces, no fuera capaz de ver la astucia en sus miradas. Hemos pensado que sería mejor que el dinero lo gestionáramos nosotros. Intervino Carlos, mi hijo menor, con esa voz dulce que siempre usaba cuando quería algo. Se refería a mi pensión, la misma que con tanto esfuerzo había ganado lavando ropa ajena, cosiendo hasta altas horas de la noche después de que mi marido nos dejó. Esa pensión era mi último vestigio de independencia, mi dignidad diaria. Nau narrar. Cena. Primer plano del rostro del anciano. Una lágrima solitaria corre por su mejilla. Luego, una vista de sus manos temblorosas sobre una mesa vacía. Me sentí como un mueble antiguo. Valioso para ellos, sí, pero solo por lo que representaba monetariamente, no por lo que era en sí mismo. Un objeto para mover, limpiar, vender si era necesario. No les importaba si me gustaba el sol de la mañana en mi balcón o el aroma del café recién hecho en mi cocina. Hablaban de mis cosas como si ya no fueran mías, sino de un fideicomiso familiar, de una herencia anticipada. Los días se volvieron un eco de esa conversación. Elena venía con catálogos de casas de reposo. Mira, mamá,
Tienen jardines preciosos y actividades. Podrías hacer amigas. Pero yo sabía que esas amigas serían mis únicas compañeras, lejos de mis recuerdos, lejos de mi vida. Carlos, por su parte, traía formularios bancarios. Es solo para facilitarte la vida, mamá. No tienes que preocuparte por nada. Pero la facilidad para mí significaba entregarles el control total. Nau narrar. Trilla. Un leve aumento de tensión, casi imperceptible. Una tarde, mientras mis nietos jugaban ruidosamente en la sala, que yo había mantenido impecable durante décadas, oí a mi nieta mayor, Camila, hablar por teléfono. No intentó bajar la voz. Sí, al fin la casa. Mis padres dicen que con lo que saquemos podremos pagar la entrada del apartamento en la playa. Mi corazón dio un vuelco. La casa, mi casa, el hogar donde mis hijos habían crecido, donde yo había llorado y reído. La querían vender. Y lo que es peor, ya estaban planificando cómo gastar el dinero. Nau narrar. SFX. Ruido de platos en la cocina. Conversaciones amortiguadas. Me levanté en silencio de mi sillón, sintiendo el peso de cada uno de mis años en mis huesos, pero una nueva fuerza, fría y determinada, se encendió en mi pecho. Fui a la cocina, donde Elena y su marido discutían en voz baja sobre los detalles logísticos de mi futuro. Parecían arquitectos, planeando la demolición de un edificio viejo. ¿Ya pensaste dónde pondrás las fotos, mamá?, preguntó Elena, notando mi presencia y adoptando su tono compasivo habitual. Yo me limité a negar con la cabeza, mis ojos fijos en el calendario de la pared, donde marcaba mis citas médicas. Pero mi mente ya no estaba en el calendario. Estaba en el pasado, en cada sacrificio. Recordé cuando Elena quiso estudiar medicina y yo trabajé turnos dobles para pagar su matrícula. Recuerdo cuando Carlos soñaba con su primer coche y yo vendí mis joyas de boda para ayudarle a comprarlo. Mis ahorros, mi vida, siempre habían sido para ellos. Sus sueños, sus deseos, estaban antes que los míos. ¿Y esta era mi recompensa? ¿Ser desplazada? ¿Mis bienes repartidos como si yo ya no existiera? Nau narrar. Trilla. Suspense crece ligeramente. Música se vuelve más oscura. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Camila, la frialdad en los ojos de Carlos, la hipocresía en la voz de Elena. Todo se repetía en mi cabeza. Sentí que se me escapaba la vida. No por vejez, sino por la mano de aquellos a quienes más amaba. Pero entonces algo cambió. Un pequeño, casi imperceptible, resorte se activó dentro de mí. Una voz, la voz de la anciana fuerte que fui y que aún residía en algún rincón de mi alma, me dijo: «Ya no más». Nau narrar. Cena. Primer plano de los ojos del anciano, con una nueva determinación. Ya no más. Esas 3 palabras se convirtieron en mi mantra. Me sentía atrapada, pero no derrotada. Ellos pensaban que habían ganado la partida, que mi mente estaba nublada por la edad y la soledad. Creían que no me daría cuenta. Pero había pasado toda una vida observando, aprendiendo, sobreviviendo. Y sabía que, incluso en mi fragilidad, aún tenía una carta que jugar. La carta que ellos ni siquiera sabían que existía. A la mañana siguiente me levanté antes que nadie. Con un pañuelo de seda que mi madre me había regalado, limpié el polvo de un viejo retrato de mi marido. Al hacerlo, mis dedos tropezaron con una pequeña caja oculta detrás del marco. Dentro había una llave que no usaba desde hacía años, una llave que abría un cajón olvidado en mi viejo escritorio. Nau narrar. SFX. Ruido suave de un cajón abriéndose, papel crujiendo. Con manos temblorosas, abrí el cajón. Allí, debajo de viejas cartas y fotografías, encontré lo que buscaba. Un sobre grueso, sellado y marcado con una fecha de hace 15 años. En la esquina, una palabra escrita con mi propia letra,
Más firme entonces, testamento. Lo saqué con cuidado, sintiendo el peso de mis decisiones pasadas y la oportunidad de mis decisiones futuras. Mis hijos no sabían de la existencia de esta copia. Creían que el abogado que ellos usaban era el único en poseer mis últimos deseos. Pero ese testamento, el que ellos conocían, era de una mujer diferente. Una mujer que aún creía ciegamente en el amor incondicional de sus hijos. Yo ya no era esa mujer. Naunarar. Cena. Manos del anciano sosteniendo el sobre del testamento. Su mirada pensativa. Ese mismo día les dije a Elena y Carlos que necesitaba ir al doctor para un chequeo rutinario. Mintiendo, no al médico. Necesitaba aire, necesitaba ver a alguien. Y recordé a mi amiga Clara, la que siempre me decía: nunca confíes ciegamente, querida, siempre guarda un as bajo la manga. Clara, que ahora vivía al otro lado de la ciudad, y cuyo hijo, un joven abogado de principios, había sido siempre muy amable conmigo. Mi plan empezaba a tomar forma, lenta, silenciosa, pero firmemente. Ellos creían que yo no veía, que yo no escuchaba, pero yo ya había movido la primera pieza en mi tablero, y la siguiente sería mucho más decisiva. Ya estaba escribiendo el borrador de mi verdadero testamento en mi mente. Un testamento que, estoy segura, les dejaría una sorpresa final que jamás esperarían. Una sorpresa que devolvería mi dignidad y les enseñaría el verdadero valor de la lealtad y el costo de su traición. Naunarar. Trilla. La música se vuelve más enigmática, con una nota de resolución y un toque de misterio, desvaneciéndose lentamente. Naunarar. Trilla. Melancólica, ligera, pero con un matiz de determinación oculto. El eco de sus voces aún rebotaba en las paredes de mi sala. Es lo mejor para ti, mamá. Ya estás grande para vivir sola. La casa es mucho para mantener. Frases que, lejos de consolar, sonaban como martillos golpeando mi alma. Cerré los ojos, y el cansancio de 80 años se apoderó de mí. Mi casa, la casa de mis padres, la que mi difunto esposo y yo convertimos en nuestro hogar, el nido donde crié a mis hijos. Ahora, ellos la veían como una carga, un activo, una pieza de dominó en su propio juego de ambiciones. Naunarar. SFX. Silencio pesado. Quizás el leve crujido de la madera vieja de la casa. Me levanté lentamente del sillón, con la rigidez de mi edad, pero también con una nueva y extraña firmeza en el espíritu. Ya no era tristeza lo que sentía, ni siquiera rabia pura. Era una claridad fría y dolorosa. Las palabras de mi abogado, el doctor Morales, me vinieron a la mente. Doña Elena, usted tiene todo el derecho a decidir. Es su voluntad, su patrimonio. Habíamos hablado de esto hace años, cuando mi esposo falleció. Una previsión, un plan de contingencia. Nunca imaginé que sería mi propia sangre la que me obligaría a activarlo. Naunarar. Cena. Elena se mueve por la casa, tocando objetos familiares, con un aire pensativo. Mis manos temblaron un poco al tocar las fotografías en la repisa. Mis hijos, pequeños y risueños, en un sinfín de veranos, navidades y cumpleaños. ¿En qué momento se volvieron extraños? ¿Cuándo su amor se tiñó de conveniencia? ¿Cuándo la casa, más que un hogar, se convirtió en una herencia, y yo, más que su madre, en la guardiana de esa herencia? Recordé la última Navidad. Juan, mi hijo mayor, había estado más atento de lo usual. Preguntó por los impuestos de la propiedad, por el valor actual. En ese momento lo vi como un gesto de preocupación. Ahora era una pieza más del rompecabezas. Naunarar. Trilla. La música se vuelve un poco más introspectiva y sutilmente más tensa. Abrí el viejo baúl de cedro en mi dormitorio. Ese baúl guarda mis secretos, mis recuerdos, y ahora guardaría mi respuesta. Dentro
Entre encajes y cartas amarillentas saqué un sobre grueso, sellado y con una fecha reciente. La había preparado hacía apenas unas semanas. Una premonición, quizás. No, no una premonición, una sabiduría, la que solo los años te dan, la de ver venir las sombras antes de que cubran por completo la luz. Now narrar. SFX, ruido suave de papel. Al día siguiente, con la misma calma con la que me tomaba mi té matutino, llamé al doctor Morales. Su asistente reconoció mi voz de inmediato. «Doña Elena, ¿todo en orden? ¿Necesita algo?» Dije que sí, que necesitaba revisar un documento. Pedí una cita para el martes siguiente. Quería tener todo listo, sin prisas. No era un capricho, era una necesidad. Una necesidad de proteger lo que es mío y de darles una lección, una muy amarga lección, sobre el respeto y el amor incondicional. Mientras tanto, mi familia continuaba con sus planes, ajenos a mi pequeño complot. Mi hija, Laura, la más práctica, me llamó para decirme que había encontrado una residencia maravillosa para mí. Con actividades, mamá, y enfermeras las 24 horas. Estarás muy bien acompañada. Su voz era un dulce veneno. Mencionó que ya había hablado con una inmobiliaria para tasar la casa. La inocencia con la que decían estas cosas, la naturalidad con la que disponían de mi vida, me helaba la sangre. Now narrar. Cena. Elena está sentada en el sillón, escuchando el teléfono, con una expresión neutra que oculta su verdadera intención. «Ah, sí, hija», respondí con una voz que esperaba sonara débil y conforme. «Qué bien que te encargues de todo. Gracias». Mi voz era un hilo, casi inaudible. Quería que creyeran que estaba quebrada, que mi espíritu ya no tenía fuerza para luchar, que se confiaran, que se hundieran en la complacencia, que creyeran que el camino estaba despejado para ellos. Esa era mi pequeña venganza por adelantado. Su soberbia sería su perdición. Now narrar. Trilla. La música se vuelve más misteriosa, con un toque de anticipación. La visita al doctor Morales fue breve, pero significativa. Había añadido algunas cláusulas a mi testamento hace un mes, pero ahora era el momento de la revisión final, de dejarlo blindado, sin fisuras. Sentí una punzada de dolor al firmar, al ver mi nombre caligrafiado bajo aquellas palabras que sellarían el destino de mis bienes. No por el dinero, ni por la casa en sí, sino por el fin de una ilusión. La ilusión de una familia unida, que me amaba por quien era, y no por lo que poseía. Now narrar. SFX. Pluma sobre papel. Un sello. El cierre de un maletín. El doctor Morales, un hombre de edad similar a la mía, me miró con una comprensión silenciosa. «Doña Elena, ¿está segura de su decisión? Es contundente». Asentí, mi mirada firme. «Más segura que nunca, doctor. Ellos decidieron por mí en esa reunión. Es justo que yo decida por ellos en esto». Supe que él entendía. Había visto estas historias muchas veces. Familias desgarradas por la codicia. Pero la mía sería diferente. Sería yo quien movería las piezas finales. Volví a casa con un peso menos en el alma y un secreto más en el corazón. Juan me visitó esa tarde, trayéndome un pastel de mi pastelería favorita. «Sé que estás un poco decaída, mamá», dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pero ya verás que todo es para tu bien». Le di las gracias y tomamos el té juntos. Él hablándome de los posibles compradores de la casa. Yo asintiendo, pero mis pensamientos estaban a miles de kilómetros de allí, sellados en un sobre en la oficina del doctor Morales. Now narrar. Cena. Elena sonríe débilmente a su hijo, pero su mirada denota una profundidad oculta. Una vela se consume lentamente en la mesa. Escuché con atención sus planes, sus proyecciones sobre la venta, su falsa preocupación por mi bienestar. Era como ver una obra de teatro donde yo era la protagonista,
Pero ellos habían escrito el guión, y yo, solo yo, tenía la verdadera última página. Mientras Juan me contaba los detalles de una futura mudanza a esa residencia, que su hermana ya había apartado para mí, y de cómo el dinero de la venta de la casa se administraría para mi cuidado. Mi mente trabajaba en silencio. Nau narrar. Trilla. La música se vuelve más ligera, casi irónica, manteniendo la tensión. Miré sus manos, las mismas manos que de niño yo había guiado para que aprendieran a escribir. Ahora, esas manos parecían calcular. No había ternura en sus gestos cuando hablaba de mis bienes, solo números. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. Ya no era solo la casa o el dinero, era mi dignidad. Era la lección que les debía, no solo a ellos, sino a mí misma. La semana avanzó con lentitud. Mis hijos se turnaban para llamarme, para verificar que no hubiera cambiado de opinión, para asegurarse de que la vieja seguía siendo la marioneta que ellos creían controlar. Les daba respuestas evasivas, murmullos que ellos interpretaban como sumisión. Me dejaba cuidar, me dejaba llevar al médico, al supermercado. Era una actriz perfecta en el escenario que ellos habían montado. Pero tras bambalinas, mi propio telón estaba a punto de subir. La sorpresa final, el acto final, estaba ya escrito y sellado, esperando su momento para ser revelado. Nau narrar. SFX. Un reloj haciendo tic-tac lentamente. Aún no sabía cómo o cuándo les daría la noticia, pero sabía una cosa. La próxima reunión familiar no sería como la anterior. Ellos ya no decidirían por mí. Esa vez, la decisión final, la más importante, sería solo mía, y la sorpresa sería tan grande que resonaría en sus vidas mucho después de que yo ya no estuviera para verla. Y eso, para mí, era justicia poética. Lo único que me quedaba era esperar el momento oportuno, el momento perfecto para revelar mi voluntad. Naunarrar. Trilla. Melancólica, casi imperceptible, con un leve crescendo de tensión. Después de esa reunión, donde decidieron por mí como si fuera una pieza más de mobiliario, la casa se llenó de un silencio diferente. No era el silencio de la paz, sino el de la espera. Ellos, mis hijos y nietos, creían haber ganado. Sus miradas, antes disimuladas, ahora portaban un brillo de impaciencia, de posesión. Nau narrar. Cena. La anciana, Elena, sentada en su sillón, observa a través de la ventana. Su expresión es pensativa, pero firme. Mis días se llenaron de un propósito silencioso. Cada llamada telefónica, cada visita de cortesía que enmascaraba una nueva exigencia, se volvía combustible para mi determinación. Laura, mi hija, me llamaba casi a diario. Mamá, ¿ya pensaste en ese asilo? Es precioso, con jardines y todo. Tu salud estaría mejor atendida. Nunca preguntaba cómo estaba mi salud, solo si ya había tomado la decisión correcta para ellos. Nau narrar. SFX. Tono de llamada de teléfono antiguo. Luego, silencio. Mi hijo Sergio, por su parte, se enfocaba en lo material. Abuela, ¿recuerdas que la universidad de mi hijo es muy cara? Ese dinero de la cuenta de ahorros sería de gran ayuda para su futuro. Hablaba del futuro de su hijo, como si mi futuro ya no importara, como si mis ahorros fueran una fuente inagotable, una herencia adelantada que se sentían con derecho a exigir. Nau narrar. Cena. Elena asiente levemente, mientras escucha una llamada en altavoz, su mirada perdida en un punto fijo. A veces se reunían en mi propia sala, sin mí, o al menos sin mi participación. Escuchaba a través de la puerta entreabierta cómo planeaban la distribución de mis muebles, de mis libros, incluso de mis recuerdos. Esa cómoda antigua iría perfecta en mi comedor, decía Laura. Y los cuadros del abuelo los quiero yo, replicaba Sergio, como si mi partida ya fuera un hecho,
una fecha marcada en sus calendarios de ambición. Nau narrar. Trilla. La música se vuelve un poco más oscura y persistente. Esa semana fue crucial. Llamé al abogado, el doctor Ramírez, un hombre sobrio, de barba cana y mirada penetrante. Lo conocía de años. Había llevado los asuntos de mi esposo, luego los míos. Le pedí una reunión en su despacho, en secreto. Doctor, necesito su discreción absoluta, le dije por teléfono. Es un asunto delicado, familiar. Nau narrar. Cena. Elena en la oficina del abogado, un espacio antiguo y lleno de libros. El abogado escucha atentamente. La primera cita fue para desahogarme. Le conté todo. Desde la reunión familiar, las miradas condescendientes, los planes para internarme en un asilo, hasta las exigencias monetarias. Él escuchó en silencio, solo interrumpiendo para tomar alguna nota. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional, pero percibí un destello de compasión en sus ojos. Doña Elena, me dijo finalmente, usted tiene todo el derecho a decidir sobre su patrimonio y su vida. Su voz era tranquila, pero firme. Podemos modificar su testamento. Podemos asegurar que sus deseos se cumplan al pie de la letra, sin que nadie se entere hasta el momento preciso. Nau narrar. SFX. Sonido suave de la pluma del abogado sobre el papel. Esa fue la primera pieza de mi ajedrez. No quería venganza. No como ellos la entenderían. Quería justicia. Quería que mi dignidad, la que habían intentado pisotear, resurgiera intacta. Pensé en mi esposo. ¿Cuánto habíamos trabajado por esta casa? Por los pocos bienes que teníamos. Pensé en el respeto que nos habíamos brindado. Un respeto que mis propios hijos habían olvidado. Nau narrar. Cena. Elena mira una foto antigua de su esposo. Su expresión se suaviza con el recuerdo, pero la determinación no disminuye. Las siguientes semanas fueron de reuniones clandestinas con el doctor Ramírez. Cada visita a su despacho era como un pequeño acto de rebeldía, una victoria íntima. Revisamos cada cláusula del testamento anterior, cada nombre, cada porcentaje. Me sentía lúcida, serena. No había dudas en mi corazón. Nau narrar. Trilla. La música añade una capa de misterio y planificación. La casa, le dije al doctor, es lo que más codician. La casa que yo he mantenido con mi pensión. La casa que ellos solo ven como una oportunidad de venta. Quería que la casa fuera un símbolo de que las cosas no se obtienen por derecho de sangre, si ese derecho se pisotea con la ingratitud. El doctor Ramírez me propuso varias opciones. Hablamos de fideicomisos, de legados específicos, de porcentajes condicionales. Mi mente, que ellos consideraban fragilizada por la edad, estaba más aguda que nunca. Elegí la opción que más les desconcertaría, la que revelaría la magnitud de su error. Nau narrar. Cena. Primer plano de Elena firmando un documento, su mano firme y decidida. Mientras tanto, en casa, la comedia de la codicia seguía su curso. Laura me trajo folletos de un nuevo desarrollo de apartamentos. Mamá, mira qué bonito sería vivir aquí. Todo nuevo. Podrías vender esta casa vieja y vivir sin preocupaciones. Su tono era dulzón, pero sus ojos brillaban con la imagen del dinero de la venta. Sergio, por su parte, se quejaba de las urgencias económicas de su familia. Abuela, te lo pido por favor. El coche necesita reparaciones urgentes y no tenemos para la matrícula del niño. Si pudieras adelantar un poco de la herencia. Su descaro era tal que ni siquiera intentaba disimularlo. Me miraba con la misma expectación que un niño mira un caramelo. Nau narrar. SFX. Sonido de un sobre siendo sellado. Pero yo ya tenía mi secreto, guardado bajo llave en la caja fuerte del doctor Ramírez. El Nuevo Testamento,
La sorpresa final: una red bien tejida de cláusulas que a su debido tiempo desharían todos sus planes. Cada vez que me pedían algo, cada vez que planeaban mi futuro sin mí, yo solo sonreía. Una sonrisa genuina, por primera vez en mucho tiempo, porque ellos estaban construyendo sus castillos de arena, mientras la marea subía implacable. Now, narrar. Cena. Elena mira fijamente un calendario señalando una fecha futura con su dedo. Hay una mezcla de tristeza y anticipación en sus ojos. El doctor Ramírez me entregó una copia de mi Nuevo Testamento. Guardado de forma segura, doña Elena, me dijo. Ahora solo hay que esperar el momento de la lectura. Salí de su oficina sintiendo un peso menos en el alma, pero con una nueva carga: la anticipación. La última vez que mi familia se reunió en mi casa, Laura sugirió que deberíamos vender mi coche. Mamá, ya no lo usas tanto, y los gastos de mantenimiento... Sergio asintió con fervor. Yo solo los miré, y por primera vez no les di la respuesta que esperaban. Les dije: quizás aún tengo algunos viajes pendientes. No se apresuren. Se miraron entre ellos, extrañados. Esa pequeña semilla de duda, apenas percibida, era solo el inicio. El verdadero testamento, el que guardaba la contundente sorpresa, esperaba pacientemente su turno. Ellos aún estaban ciegos, planeando el reparto de lo que creían suyo, sin saber que la mesa estaba a punto de girar. La verdad, la que les esperaba, estaba ya redactada, y muy pronto tocaría a su puerta. Now narrar. Trilla. La música se vuelve más intensa y dramática, terminando abruptamente. Now narrar. Trilla. Música dramática y de tensión creciente, con un matiz de melancolía, pero también de determinación. Habían pasado semanas, desde la última reunión familiar, semanas en las que mis hijos y nietos continuaron viviendo en su burbuja de conveniencia, creyendo que todo estaba bajo control, que yo estaba bajo control. Las llamadas se volvieron más infrecuentes, las visitas aún más cortas. Pero sus mensajes, esos sí llegaban. Mensajes indirectos, llenos de preocupación por mi bienestar, queriendo saber si ya había pensado seriamente en lo del asilo que me habían escogido, o si había reconsiderado la venta de la casa para facilitar las cosas. Now narrar. SFX. Sonido lejano de un teléfono móvil vibrando. Abuela, ¿ya hablaste con el notario sobre los papeles?, me preguntó mi nieto mayor un martes por la tarde. Su voz sonaba casual, pero yo sentía la prisa escondida, la impaciencia por acelerar el proceso de mi despojo. Fingí no escuchar bien, como solía hacer. Disculpa, cariño, el teléfono falla, le dije y colgué. Mi corazón latía con una mezcla extraña de tristeza y una fría determinación. Era el momento. Había llegado la hora de soltar la bomba. Now narrar. Cena. La abuela mira por la ventana, con una expresión de serenidad y dolor a la vez. El sol se pone. No quería más engaños, más humillaciones. Mis días de ser un peón en su tablero habían terminado. Llamé a mi abogado, el doctor Fuentes. Él había sido el único que escuchó de verdad, el único que comprendió mi dolor y mi deseo de justicia. Doctor, le dije con voz firme, creo que es momento de leer mi testamento. Me gustaría que toda la familia estuviera presente. Su voz, al otro lado de la línea, fue grave, pero percibí un atisbo de admiración. Entendido, doña Elena. Me encargo de citarlos a todos para el próximo sábado. La noticia corrió como pólvora entre ellos. Un testamento. Finalmente. Seguramente, pensaron, había decidido hacer las cosas bien. Repartir lo que era suyo de una vez por todas. Me imaginé sus conversaciones, sus planes sobre cómo gastarían mi dinero, quién se quedaría con la casa, qué muebles serían dignos de su sala. No me engañaba. Su alegría era palpable,
casi obscena. El sábado llegó, trayendo consigo una atmósfera cargada. La sala de mi casa, esa misma sala donde decidieron por mí, estaba llena. Mis 2 hijos, sus parejas, mis 3 nietos, todos sentados, impecables, con sonrisas tensas y expectantes. Parecían buitres elegantes esperando el festín. Now narrar. FX. Murmullo de voces bajas que se detiene abruptamente. Yo me senté en mi sillón favorito, el que nadie quería, porque lo encontraban anticuado. A mi lado, el doctor Fuentes abrió su maletín de cuero, sacando unos papeles. El silencio se hizo absoluto. Podía sentir sus ojos clavados en mí, y luego en el abogado. La tensión era casi un personaje más en la habitación. Bien, comenzó el doctor Fuentes, ajustándose las gafas. Estamos aquí por petición de doña Elena para leer su testamento actualizado a principios de este mes. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. ¿Actualizado? ¿Tan pronto? Mis hijos se miraron confusos. Habían asumido que la versión antigua, esa que conocían, seguía en pie. Sí, actualizado, repetí yo, con una voz más fuerte de lo que creí posible. Hay algunas cosas que aclarar. Now narrar. Trilla. La música se vuelve más sobria, anticipando el drama. El abogado empezó a leer con su voz pausada y profesional. Primero, las formalidades. Luego, la mención de mis objetos personales, la mayoría de los cuales irían a parar a personas que ni siquiera estaban en la sala. La vecina que me traía la sopa cuando estuve enferma, la enfermera que me acompañaba a mis citas, el jardinero que cuidaba mis rosales como si fueran suyos. Las caras de mis hijos y nietos empezaron a cambiar. La sorpresa se convirtió en desconcierto. En cuanto a la casa, continuó el doctor Fuentes, y todos se irguieron en sus asientos, doña Elena ha dispuesto que sea donada en su totalidad a la Fundación Hogar de Esperanza, una institución dedicada a proporcionar vivienda y cuidados a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Now, narrar. SFX, un jadeo colectivo, una silla que se arrastra, un vaso de agua cae al suelo, sin romperse del todo. La reacción fue inmediata y caótica. Mi hijo mayor, Roberto, saltó de su asiento. ¿Qué? ¿La casa? Pero eso es imposible. Esa casa ha sido de la familia por generaciones. Nosotros la esperábamos. Su esposa, Clara, se llevó las manos a la boca, pálida. Pero, Elena, habíamos hablado de reformarla. Ya teníamos planes. Mi hija, Isabel, que siempre fue la más contenida, se puso de pie con los ojos llenos de furia contenida. Mamá, esto es una locura. No puedes hacer esto. Now narrar. Cena. La abuela permanece impasible en su sillón, observando el caos con una calma perturbadora. Yo solo los miraba. Sus gritos, sus reclamos, sus caras deformadas por la incredulidad y la avaricia. Era el espectáculo más triste y revelador de mi vida. ¿Locura? Dije. Mi voz un susurro que, sin embargo, los silenció. Locura fue que ustedes decidieran por mí mi destino, mi bienestar, mi futuro. Locura fue que me vieran como un estorbo, una carga, en lugar de la madre y abuela que les di todo lo que tuve. El doctor Fuentes tosió suavemente, recuperando el control. Por favor, un poco de respeto. Continuemos. En cuanto a las cuentas bancarias de doña Elena, sus ahorros y sus inversiones, prosiguió con la voz firme, han sido transferidos a un fideicomiso. La totalidad de esos fondos será utilizada para establecer un programa de becas en el colegio de la localidad, en beneficio de jóvenes talentosos de bajos recursos. Un programa que llevará mi nombre. Mis joyas y obras de arte de valor serán subastadas y el dinero se destinará a la misma causa. Now narrar. SFX. Gritos ahogados, sillas cayendo, un silencio de asombro aturdido. Esta vez, el silencio no fue tenso, sino de puro shock.
Mis nietos se quedaron boquiabiertos. Mis hijos parecían haber envejecido 10 años en un segundo. Roberto balbuceó: las becas, el colegio, pero mi parte, mis hijos. ¿Qué hay de mis hijos, mamá? ¿Sus hijos, Roberto? Le pregunté, manteniendo mi voz serena, casi fría. Mis hijos son los jóvenes que se esfuerzan día a día, los que no tienen las oportunidades que ustedes desperdiciaron. Ustedes ya tuvieron su oportunidad. Les di educación, un techo, amor, y a cambio solo recibí desprecio y planes para mi desaparición. Nau narrar. Cena. Primer plano del rostro de la abuela, con una lágrima solitaria rodando por su mejilla, pero con una expresión de paz. Isabel, con la voz quebrada por la ira, intentó apelar. Mamá, por favor, piensa en lo que haces. Somos tu sangre. No puedes dejarnos en la calle. Yo no los dejo en la calle, Isabel, respondí con dulzura, pero con una dulzura cortante. Ustedes tienen sus propias casas, sus propias vidas. Les doy lo que ustedes me dieron, nada. Solo me dieron planes. Ahora yo les doy mi decisión, mi plan, mi voluntad. Doctor Fuentes terminó de leer. No quedaba nada para ellos, ni la casa, ni el dinero, ni siquiera un recuerdo de valor que pudieran vender. Solo les quedaba el vacío de sus ambiciones frustradas y la dura verdad de mis palabras. Uno a uno se levantaron. Primero, los nietos, con caras de indignación y de no comprender lo que acababa de pasar. Luego, mis hijos. Roberto intentó un último arrebato de súplica, pero lo detuve con una mirada. Es mi decisión, y es final. Now narrar. SFX. Sonido de pasos que se alejan. Una puerta que se cierra con fuerza. Salieron de mi casa, uno por uno, en silencio esta vez. El doctor Fuentes cerró su maletín. Doña Elena, me dijo con un respeto evidente, ha sido usted muy valiente. Esta es una verdadera lección. Yo suspiré. Me sentí ligera, como si un peso de siglos se hubiera desprendido de mis hombros. Mi dignidad, mi valía, no dependían de ellos. Había recuperado mi voz, mi poder de decisión y, sobre todo, había recuperado mi paz. La casa se sentía diferente. Por primera vez en mucho tiempo, era verdaderamente mía, libre de la sombra de sus intenciones. Mis ojos se posaron en una foto antigua, la de mis padres, jóvenes y sonrientes. Había honrado su memoria. Había demostrado que no importaba la edad. Uno siempre podía elegir su propio camino, incluso cuando la familia intentaba trazarlo por ti. No era venganza, era justicia y era libertad. Now narrar. Trilla. Música se suaviza, se vuelve reflexiva y esperanzadora. La vida siguió su curso, pero ya no era la misma. Yo ya no era la misma. Ahora podía mirar mi reflejo sin vergüenza, sin dolor. Había elegido. Y mi elección, mi testamento, era la sorpresa final que les había guardado a quienes creyeron que podían robarme, no solo mis bienes, sino también mi propia voz. Now narrar. Cena. Primer plano del rostro de la abuela, sonriendo suavemente, mirando directamente a la cámara. Esta es mi historia. Una historia de resurgimiento, de recuperar la voz cuando crees que ya no te queda. Quizás, como yo, tú también has enfrentado momentos donde te han querido silenciar. Pero recuerda, tu dignidad es tuya y tu valor inquebrantable. Si esta historia resonó contigo, te pido un pequeño favor. Deja un me gusta para que más personas puedan escuchar este mensaje. Y por favor, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que otros tomaban decisiones por ti? ¿Cómo recuperaste tu voz? Me encantaría leer tus experiencias. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas historias de justicia y dignidad. Tu apoyo ayuda a que estas voces se escuchen. Gracias por escucharme. Now narrar. Trilla. Música final emotiva y esperanzadora.